buenos días. Y le aprecio también mucho en esta mañana al presidente de la International Chamber of Commerce de México, Klaus von Goveser, que me tome esta llamada telefónica. Muy buenos días, presidente, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a tu programa. Hace unos días, particularmente el día de ayer, destacaba en la prensa nacional, pues declaraciones que había efectuado usted en torno a esta reforma presentada por el gobierno. Una declaración que iba muy en torno hacia tratar de lograr un acuerdo y poder a través de este acuerdo pues evitar un pleito legal que puede atrasar muchísimo tanto a las empresas como al gobierno y que puede costar muchísimo dinero. Cuéntenos, frente al freno de este juez a esta reforma eléctrica, ¿qué opinión le merece y en qué situación estamos desde su perspectiva? Bueno, yo en la conferencia de prensa que di precisamente señalé que era el Poder Judicial que tenía la oportunidad de corregir este problema. Digamos, la primera instancia definitivamente son los amparos que se han presentado, y de hecho ya hubo efectivamente se otorgó una suspensión provisional el día de ayer, lo cuales son muy buenas noticias porque tiene efectos generales esta suspensión. Y tal como señalé, pues primero habrá los amparos, pero también seguramente vendrán controversias constitucionales que presentará posiblemente la Comisión Federal de Competencia o algunas otras autoridades, incluso partidos políticos. Entonces, digamos, aquí esta controversia se va a llevar a diversos niveles. Primero, el judicial, a través de los amparos y de las controversias constitucionales. Efectivamente, si digamos una controversia constitucional, la Suprema Corte decidiera en definitiva que esta ley es inconstitucional, pues dejaría de aplicarse y con eso se resuelve el problema. Ahora, ¿qué pasa si en un momento dado la Suprema Corte, esperemos que no sea el caso, pero digamos que la Suprema Corte decidiera que sí es constitucional? Entonces vendrían los arbitrajes de inversión. O sea, muchos de los inversionistas son extranjeros, probablemente la mayoría de las inversiones en el sector fotovoltaico y de eólico son inversiones extranjeras y son inversiones de países con los que México tiene tratados de protección a la inversión, de TEMEC con Estados Unidos y con Canadá, pero de hecho con Canadá el TEMEC no prevé el mecanismo de arbitraje, pero sí hay otro acuerdo que es el acuerdo de Transpacífico, que es otro acuerdo de libre comercio que tiene celebrado México con países del Pacífico, tanto que también es parte de Canadá, y también hay acuerdos de protección a la inversión con muchos países europeos, que también hay inversiones españolas, portuguesas, danesas. Entonces, todos estos tratados prevén el arbitraje de inversión, pero como primera etapa del arbitraje de inversión se dan negociaciones. Hay un periodo formal de negociaciones entre México y los inversionistas afectados, y en ese marco es donde se dan negociaciones. Y en esas negociaciones se pueden posiblemente lograr acuerdos, y lo que yo señalaba es que más vale un mal arreglo con un buen pleito, porque estos arbitrajes pueden durar muchos años. Claro. Y pues, para México, sin duda alguna, no sería un buen resultado, porque no solo las empresas demandarán los daños causados por la inversión realizada, sino también los perjuicios, o sea, lo que las empresas van a dejar de ganar, por supuesto, en un futuro, de sus planes de negocio, de lo que se pensaba ganar. También son empresas que tienen créditos con bancos. O sea, las afectaciones son enormes para las empresas. De hecho, bueno, pues de ahí, acuerdo al CONCAMIN, por ejemplo, podría llegar a tener un costo de hasta el 7% del Producto Interno Bruto el pleito por la ley eléctrica. Sin embargo, nos dice usted, Klaus von Goveser, y le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación, el presidente de la International Chamber of Commerce, que a ver, el primer paso es este que ya estamos viendo, los amparos, y luego hay que esperar que esta bolita
amerita o que este tema le llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si la Suprema Corte considera inválida, es decir, inconstitucional, la reforma que ha sido mandatada por el presidente López Obrador, perdón, pero así fue, él la mandató y ordenó que no se cambiara ni una coma en el Congreso de la Unión. Si esto sucede, ¿podría dar un respiro de certidumbre, de credibilidad en el país a las empresas? Sin duda, yo pienso que mandaría un gran mensaje de que en México hay una democracia y una división de poderes y que el poder judicial que tiene a su cargo precisamente calificar constitucional o no esta reforma, se pronuncia en favor de la inconstitucionalidad, dando un mensaje muy positivo tanto a las empresas mexicanas como a las empresas extranjeras, porque dejaría esta ley de aplicarse. De hecho, las medidas que tomaron previamente a esta ley, hubo medidas muy similares que tomaba la Secretaría de Energía, etcétera, en fin, hubo una serie de normas administrativas que se emitieron. Finalmente llegaron a la Corte, la Corte, la primera sala, decidió que eran inconstitucionales y se dejaron de aplicar. Entonces, digamos, ya hay un precedente muy favorable del Poder Judicial que tomó una decisión, pues, una buena decisión y una decisión apegada de derecho, y eso, pues sí, creo que eso manda un buen mensaje. Y creo que esta suspensión, definitivamente, por lo pronto, pues la reforma eléctrica, si bien se publicó la reforma en la ley, perdón, el Diario Oficial, y entraba en vigor el día de ayer mismo juez emitió esta suspensión provisional con efectos generales, por lo cual la reforma hoy por hoy no se va a aplicar. En tanto, claro, luego tendrá que venir una suspensión definitiva, esperemos que venga en ese sentido, y llegar a la Corte. Igualmente esos casos llegar a la Corte, pero también una controversia constitucional, si presentara una controversia constitucional la Comisión Federal de Competencia, llegaría directa a la Corte esa controversia constitucional, y sería la Suprema Corte la que definitivamente decidía la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la reforma, y pues si declarara la inconstitucionalidad, el problema se resolvió. Si declarara que es constitucional, entonces sí vendrían definitivamente en las negociaciones conforme los tratados de protección a la inversión, los tratados de comercio, y eventualmente en los arbitrajes, si no hubiera una transacción, pues sí sería muy dañino para el país en cuanto, porque es evidente que hay violación a los tratados de protección a la inversión y a los tratados de comercio, y entonces pues sí, finalmente México acabaría pagando un costo muy caro, y aparte mandaría una mala señal a los inversionistas en cuanto al respeto al Estado de Derecho en nuestro país. Vamos a ver hasta dónde camina este asunto. Le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación. Es Klaus von Gobeser, el presidente de la International Chamber of Commerce en México. Gracias, presidente. Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación. Hasta luego, buen día. Buen día.